En la resplandeciente ciudad de Lima, capital del Virreinato del Perú, el 17 de marzo de 1782, un silencio incómodo se apoderó del salón principal de la Casa Mendoza cuando el coronel don Sebastián Ignacio de Mendoza y Solórzano pronunció las palabras que nadie esperaba escuchar. «Mi hija Beatriz quedará bajo el cuidado de Tomás», dijo con voz firme, refiriéndose al esclavo más confiable de su hacienda. Los murmullos de escándalo recorrieron la habitación como un viento helado. Beatriz, de 22 años, había quedado paralizada de la cintura hacia abajo tras caer de un caballo 3 años atrás, y desde entonces todos los pretendientes que alguna vez llenaron el salón con flores y promesas habían desaparecido como sombras al amanecer. Lo que nadie sabía en ese momento era que esta decisión desesperada del coronel desencadenaría una historia de redención, amor prohibido y sacrificio que desafiaría todas las leyes sociales del Imperio Español. Si crees que ya sabes cómo termina esta historia, quédate hasta el final, porque lo que está por revelarse cambiará todo lo que creías saber sobre el honor, la dignidad y el verdadero significado de la nobleza. Lima, en 1782, era una ciudad de contrastes brutales. Con una población de aproximadamente 42.000 habitantes, la capital virreinal brillaba con iglesias barrocas cubiertas de pan de oro, mientras las calles traseras apestaban a miseria y desesperación. La Casa Mendoza se alzaba en la Plaza de Armas, un edificio colonial de 3 pisos con balcones de madera tallada que miraban directamente hacia la catedral. Don Sebastián, un hombre de 58 años, con el rostro curtido por 30 años de servicio militar, había construido su fortuna administrando haciendas algodoneras en el valle de Chancay y supervisando el comercio de esclavos que llegaban al puerto del Callao. Su esposa, doña Catalina Fernández de Córdoba, había fallecido durante el terrible terremoto de 1746, dejándolo viudo con una hija de 6 años. Beatriz creció entre privilegios y restricciones, educada por monjas agustinas que le enseñaron latín, música y las virtudes de una dama criolla de alta alcurnia. Era conocida en toda Lima por su belleza excepcional, cabello negro azabache que caía en ondas hasta su cintura, ojos verdes como esmeraldas peruanas, y una risa que, según decían los poetas locales, podía hacer florecer los jardines en pleno invierno. El día del accidente, el 23 de septiembre de 1779, Beatriz había salido a cabalgar hacia las afueras de Lima acompañada solo por su dama de compañía. El caballo, asustado por una serpiente, se encabritó violentamente y la arrojó contra las rocas del camino. Cuando la encontraron, estaba consciente pero no podía mover las piernas. Los mejores médicos de Lima, incluyendo al famoso cirujano español don Alonso Ramírez de Velasco, examinaron su columna y dictaminaron el mismo veredicto con palabras técnicas que ocultaban una sentencia de muerte social. Jamás volvería a caminar. En las semanas siguientes, la casa que antes rebosaba de visitantes y pretendientes se fue vaciando como un teatro después de la última función. Don Fernando Pizarro de Orellana, el joven capitán que había jurado amor eterno, envió una carta elegante pero fría cancelando el compromiso matrimonial. Don Rodrigo Valverde, el acaudalado comerciante que había ofrecido 20,000 pesos de dote, simplemente dejó de aparecer. Uno tras otro, todos los hombres que habían alabado su belleza y gracia desaparecieron, porque en la Lima colonial de 1782, una mujer lisiada, sin importar su linaje o fortuna, era considerada inútil para el matrimonio, incapaz de cumplir los deberes de esposa y madre. Don Sebastián observaba el sufrimiento de su hija con una impotencia que lo consumía por dentro.
Beatriz pasaba los días en su habitación del segundo piso, sentada en una silla especialmente diseñada por un carpintero mulato, mirando por la ventana hacia la plaza, donde alguna vez había caminado libre y orgullosa. Dejó de tocar el clavicordio que tanto amaba. Rechazaba la comida que le llevaban las sirvientas. Su padre escuchaba sus sollozos nocturnos a través de las gruesas paredes coloniales y sentía que cada lágrima era un cuchillo en su corazón. Intentó todo. Contrató a curanderos indígenas de las montañas que trajeron hierbas y rituales antiguos. Pagó a sacerdotes jesuitas para que organizaran misas especiales pidiendo un milagro. Incluso consultó en secreto a un médico francés recién llegado de París que prometía técnicas revolucionarias. Nada funcionó. Las piernas de Beatriz permanecían inmóviles, insensibles, muertas para el mundo. La desesperación del coronel alcanzó su punto máximo cuando, en febrero de 1782, escuchó a Beatriz hablar en voz baja con su antigua dama de compañía sobre el frasco de láudano que guardaba en su mesita de noche, preguntando cuántas gotas serían necesarias para dormir y no despertar jamás. Fue entonces cuando don Sebastián tomó la decisión que escandalizaría a toda la sociedad limeña. Durante 32 años había sido dueño de 243 esclavos, distribuidos entre sus propiedades en Lima y Chancay. Entre ellos estaba Tomás, un hombre de 35 años que había llegado en un barco negrero desde Angola cuando tenía apenas 12 años. A diferencia de otros esclavos destinados a los campos de algodón, Tomás había sido comprado específicamente para servir en la casa principal, debido a su inteligencia excepcional. Había aprendido español con asombrosa rapidez, sabía leer y escribir, dominaba cálculos matemáticos complejos que utilizaba para llevar las cuentas de la hacienda y había salvado la vida de don Sebastián en 2 ocasiones. Una vez extrayendo con manos firmes una bala de mosquete de su hombro durante una revuelta indígena en 1768, y otra vez cuando lo rescató de un incendio en los almacenes del puerto en 1775. Don Sebastián confiaba en Tomás más que en cualquier otro hombre, libre o esclavo, pero sabía que su decisión sería vista como una locura imperdonable por la aristocracia criolla. La noche del 16 de marzo de 1782, don Sebastián llamó a Tomás a su despacho privado. Era casi medianoche y la casa dormía en silencio. A la luz vacilante de 3 velas de cera de abeja importadas de España, el coronel estudió el rostro del hombre que había decidido confiarle lo más preciado que tenía en el mundo. Tomás medía 1,85 metros, tenía una complexión fuerte forjada por años de trabajo, y sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia que siempre había incomodado a los visitantes blancos de la casa. «Tomás», comenzó don Sebastián con voz ronca por la emoción contenida, «voy a pedirte algo que va contra todas las leyes sociales de este reino, pero ya no me importa lo que piensen los demás. Mi hija se está muriendo lentamente, no de su lesión, sino de soledad y desesperanza. Necesita a alguien que la trate como un ser humano, no como una inválida digna de lástima. Serás su cuidador personal. Dormirás en la habitación contigua a la suya. La ayudarás a levantarse cada mañana, a vestirse, a moverse por la casa. Le leerás los libros que ama. La llevarás al jardín cuando el clima lo permita. Y sobre todo, le hablarás como si fuera una persona completa, no como si fuera un jarrón roto que hay que guardar en una repisa». Tomás permaneció en silencio durante largos segundos, procesando la magnitud de lo que se le estaba pidiendo. Sabía que este encargo lo convertiría en el esclavo más envidiado y odiado de toda la casa. Al día siguiente, a las 8:30 de la mañana,
Tomás subió por primera vez las escaleras hacia el segundo piso, donde estaban las habitaciones familiares, un espacio que ningún esclavo había pisado jamás, excepto para limpieza supervisada. Llevaba consigo una pequeña bolsa con sus únicas pertenencias, una camisa remendada, un rosario de madera que había tallado él mismo y un libro de poemas que don Sebastián le había regalado años atrás. La habitación contigua a la de Beatriz era diminuta, apenas 3 metros cuadrados, originalmente diseñada como vestidor, pero tenía una ventana que daba al jardín interior, y eso era más de lo que cualquier esclavo podría soñar. Cuando entró por primera vez en la habitación de Beatriz, la encontró sentada en su silla junto a la ventana, con la mirada perdida en algún punto lejano del horizonte. Ella no volteó a mirarlo. «Así que mi padre ha decidido que un esclavo es lo único suficientemente bajo como para cargar con la hija inútil que nadie quiere», dijo con una amargura que cortaba como vidrio. Su voz, que alguna vez había sido melodiosa y alegre, ahora sonaba hueca, muerta. Tomás permaneció en el umbral de la puerta, eligiendo cuidadosamente sus primeras palabras. «Señorita Beatriz», respondió con voz suave pero firme, «su padre me ha confiado el honor más grande que un hombre como yo podría recibir. Y le prometo que nunca la trataré como si fuera inútil, porque sé lo que es vivir en un cuerpo que otros consideran menos que humano, y aún así despertar cada mañana y elegir seguir existiendo. Eso, señorita, no es debilidad. Es la forma más pura de valentía». Durante los primeros 5 días, Beatriz no le dirigió más de 10 palabras. Cuando Tomás entraba cada mañana a las 6:30 para ayudarla a levantarse de la cama, ella mantenía los ojos cerrados y el cuerpo rígido, permitiendo que la moviera como si fuera un muñeco sin vida. La primera vez que tuvo que ayudarla a vestirse, las manos de Tomás temblaban no de deseo, sino de profundo respeto, consciente de la vulnerabilidad absoluta que ella enfrentaba. Trabajaba con eficiencia clínica, preservando su dignidad en cada movimiento. La llevaba en brazos hasta la silla junto a la ventana, y ella se quedaba allí todo el día, sin hablar, sin comer apenas, rechazando cualquier intento de conversación. Las sirvientas de la casa murmuraban en las cocinas que el coronel había perdido la razón, que era un escándalo tener a un esclavo negro cuidando de una señorita blanca, que las lenguas en toda Lima ya estaban hablando de la degeneración de la casa Mendoza. Don Sebastián ignoró todos los comentarios y amenazó con despedir a cualquiera que cuestionara su decisión. El 6.º día, 23 de marzo de 1782, algo cambió. Era una tarde lluviosa típica del otoño limeño, con ese tipo de llovizna persistente que empapa todo sin hacer ruido. Tomás había llevado a Beatriz a su silla como cada mañana, y alrededor de las 3 de la tarde notó que ella temblaba ligeramente. Se dio cuenta de que la ventana estaba abierta, y el aire húmedo y frío entraba directo hacia ella. Sin pedir permiso, fue hasta la ventana para cerrarla. «No», dijo Beatriz de repente, con voz firme. «Déjala abierta. Quiero sentir algo, aunque sea frío». Tomás se detuvo, estudió su rostro pálido y tomó una decisión. Cerró la ventana de todos modos. Fue hasta su pequeña habitación, tomó una manta gruesa de lana que don Sebastián le había dado para el invierno. Regresó y la colocó suavemente sobre los hombros de Beatriz. «Puede sentir el frío cuando sea una elección, señorita, no cuando es un castigo que se impone a sí misma», dijo tranquilamente. Por primera vez en 6 días, Beatriz lo miró directamente a los ojos. En su mirada había sorpresa, rabia y algo que podría ser el primer destello de curiosidad. «¿Y qué sabes tú sobre las elecciones?», preguntó con un tono que pretendía ser hiriente. «Tú que no has elegido nada en tu vida, que perteneces a otro hombre como si fueras un caballo
o una herramienta. Tomás podría haberse quedado en silencio, aceptando el insulto como hacían todos los esclavos, pero algo en la desesperación de ella lo movió a responder con honestidad. Tiene razón, señorita. No elegí venir a este continente encadenado en la bodega de un barco donde murieron 42 personas antes de llegar al puerto. No elegí ser separado de mi madre cuando tenía 12 años y nunca volver a verla. No elegí las cicatrices que llevo en la espalda de castigos que recibí por errores que no cometí. Pero cada mañana, cuando abro los ojos, elijo no dejar que todo eso me convierta en un hombre vacío. Elijo encontrar algo de belleza en un amanecer, en las palabras de un libro, en el simple hecho de estar vivo. Y si yo, que no tengo nada, puedo hacer esas elecciones, entonces usted, que tiene una mente brillante, educación, personas que la aman y años de vida por delante, también puede elegir algo más que la amargura. El silencio que siguió fue denso y cargado de emociones sin nombre. Beatriz apartó la mirada, pero Tomás notó que sus manos se aferraban con fuerza a la manta de lana. Esa noche, por primera vez en semanas, ella comió la cena completa que le llevaron. Los días comenzaron a tomar un nuevo ritmo. Tomás estableció una rutina cuidadosa diseñada para darle a Beatriz alguna sensación de normalidad y propósito. Cada mañana, a las 6:30 la ayudaba a prepararse para el día con una eficiencia respetuosa que gradualmente disolvió la vergüenza inicial que ella sentía. A las 7 llevaba el desayuno. Chocolate caliente preparado con cacao, traído de las plantaciones de Venezuela, pan recién horneado y frutas frescas del mercado. A las 8 comenzaba lo que él llamaba la hora de lectura. Beatriz había sido una lectora voraz antes del accidente, pero desde entonces los libros permanecían cerrados en los estantes de su habitación como testigos silenciosos de una vida anterior. Tomás tomó uno al azar el primer día, La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Comenzó a leer en voz alta, y su voz profunda y bien modulada llenaba la habitación con una calidez que había estado ausente por demasiado tiempo. Para su sorpresa, después de 10 minutos, Beatriz lo interrumpió. Tu pronunciación del castellano es mejor que la de la mayoría de los españoles peninsulares que vienen a Lima, observó con genuina curiosidad. ¿Cómo aprendiste a leer así? Tomás cerró el libro, marcando la página con cuidado. Su padre me enseñó, respondió simplemente. Cuando llegué a esta casa hace 23 años, era un niño que apenas sabía algunas palabras en español. Don Sebastián se dio cuenta de que podía aprender rápido, así que cada noche, después de que todos se dormían, bajaba a las habitaciones de los esclavos y me enseñaba durante 1 hora. Fue ilegal según las leyes de la época. Podría haberlo multado o algo peor si alguien lo descubría. Pero lo hizo de todos modos. Me dijo que la lectura era la única libertad verdadera que nadie podía quitarme, que cada libro era una puerta a mundos donde las cadenas no existían. Beatriz procesó esta información en silencio, viendo a su padre bajo una luz completamente nueva. ¿Y qué mundos has visitado?, preguntó con suavidad. Tomás sonrió, una expresión rara en su rostro, habitualmente serio. He estado en la Inglaterra de Shakespeare, en la España medieval del Cid Campeador, en la Grecia antigua con los filósofos estoicos. He viajado más lejos en mi mente que muchos hombres libres viajarán jamás con sus pies. Esta conversación abrió una compuerta que había estado cerrada durante 3 años. Beatriz comenzó a hacer preguntas, primero tímidamente, luego con creciente interés sobre los libros que Tomás había leído, sobre sus pensamientos y opiniones. Descubrió con asombro que este esclavo podía debatir filosofía, teología y literatura
con una profundidad que superaba a la mayoría de los caballeros educados que alguna vez habían cortejado su mano. A las 10 de la mañana, Tomás implementó lo que llamaba ejercicios de movimiento. Aunque Beatriz no podía caminar, había leído en uno de los tratados médicos de la biblioteca de don Sebastián que mantener el cuerpo activo podía prevenir el deterioro muscular completo. Con infinita paciencia, movía suavemente las piernas de Beatriz, doblando rodillas, rotando tobillos, masajeando músculos que no respondían. Al principio ella protestó diciendo que era inútil, una pérdida de tiempo con un cuerpo roto, pero Tomás insistió. No es inútil si le da algo que esperar cada día, algo que la conecte con su cuerpo en lugar de odiarlo, argumentó. Gradualmente, Beatriz comenzó a apreciar estos momentos no por esperanza de curación, sino porque durante esos 30 minutos Tomás le contaba historias de su vida antes de la esclavitud, fragmentos de memoria de una aldea en Angola que apenas recordaba. Su madre que tejía cestas con juncos del río, su abuelo que era un respetado narrador de historias de la tribu, las canciones que cantaban durante las cosechas. Escuchar estas historias hacía que Beatriz se diera cuenta de que había vivido encerrada en una burbuja de privilegio aristocrático, completamente ciega al mundo vasto y complejo que existía más allá de las paredes de su casa. El 15 de abril de 1782, exactamente 29 días después de que Tomás asumiera su cuidado, ocurrió algo extraordinario. Eran las 11:20 de la mañana y Beatriz estaba sentada en su silla mientras Tomás leía en voz alta Comentarios reales de los incas del Inca Garcilaso de la Vega. De repente, ella lo interrumpió. «Llévame afuera», dijo con firmeza. «Al jardín. Ahora». Tomás levantó la vista del libro sorprendido. «¿Está segura, señorita? Hace bastante calor y...» «No me importa el calor», cortó ella con determinación renovada. «He estado encerrada en esta habitación durante 3 años, como si fuera una prisionera. Llévame afuera». Tomás asintió, cerró el libro y con movimientos ya practicados por semanas de cuidado diario, la levantó en sus brazos. Beatriz era delgada por la falta de ejercicio y la poca comida que había consumido durante años, y él la llevaba sin esfuerzo. Bajaron las escaleras principales, un acto que causó que 2 sirvientas se detuvieran a mitad de camino con expresiones escandalizadas, y salieron al jardín interior de la casa. El jardín era un oasis de paz en medio del bullicio de Lima. Bugambilias rojas y fucsia trepaban por las paredes coloniales. Un pequeño estanque con peces dorados brillaba bajo el sol, y árboles de pacay daban sombra sobre bancos de piedra tallada. Tomás llevó a Beatriz hasta uno de estos bancos y la sentó cuidadosamente, asegurándose de que estuviera estable y cómoda. Se sentó en el suelo a sus pies, manteniendo la distancia apropiada que las convenciones sociales demandaban, pero lo suficientemente cerca para sostenerla si comenzaba a inclinarse. Durante varios minutos ninguno habló. Beatriz cerró los ojos y dejó que el sol calentara su rostro, que la brisa suave moviera su cabello, que los sonidos del jardín, el agua corriendo en el estanque, los pájaros cantando en los árboles, los vendedores ambulantes gritando sus mercancías en la calle cercana, la envolvieran como un abrazo. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero estas no eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio profundo y primitivo. Había olvidado cómo se siente estar viva, susurró con voz quebrada por la emoción. Tomás permaneció en silencio, permitiéndole este momento de reconexión con el mundo que había abandonado. Desde ese día, salir al jardín se convirtió en parte de la rutina diaria. Cada tarde a las 3, sin importar el clima a menos que lloviera torrencialmente, Tomás llevaba a Beatriz afuera. A veces leían allí,
Otras veces simplemente conversaban y en ocasiones se quedaban en silencio compartido, cada uno perdido en sus propios pensamientos pero confortados por la presencia del otro. Las conversaciones entre ellos se volvieron cada vez más profundas y personales. Beatriz le contó sobre su infancia, sobre cómo su madre había muerto cuando tenía apenas 6 años y cómo ese vacío nunca se había llenado completamente. Le habló de los pretendientes que la habían abandonado y cómo eso la había hecho sentirse no solo lisiada físicamente, sino también emocionalmente, como si su valor como ser humano estuviera determinado únicamente por su capacidad de caminar y dar herederos. Tomás, a su vez, compartió memorias más detalladas de su captura. Tenía 12 años cuando los comerciantes de esclavos portugueses atacaron su aldea al amanecer, matando a los ancianos que se resistieron, encadenando a los jóvenes fuertes y separando a las familias sin un segundo de compasión. Describió el viaje a través del Atlántico, 3 meses en la bodega oscura de un barco, donde los esclavos estaban apilados como mercancía, donde el hedor de enfermedad y muerte era tan intenso que muchos preferían dejar de respirar antes que soportar un día más. Si conoces a alguien que necesita escuchar una historia sobre cómo la verdadera nobleza no tiene nada que ver con títulos o color de piel, comparte este video ahora mismo. Estas son historias que todos debemos conocer para entender de dónde venimos y hacia dónde debemos ir como humanidad. A medida que pasaban las semanas, algo impensable comenzó a suceder. Beatriz se estaba enamorando de Tomás. No fue un proceso súbito, sino gradual, construido sobre cientos de pequeños momentos de bondad, comprensión y respeto genuino. Fue en la manera en que él nunca la miró con lástima, sino con admiración por su fortaleza al continuar existiendo bajo circunstancias imposibles. Fue en cómo sus manos, fuertes y callosas por años de trabajo duro, la tocaban con una delicadeza que ningún caballero aristocrático había mostrado jamás. Fue en las conversaciones que tenían sobre filosofía, ética y el significado de la vida. Conversaciones donde él la trataba como su igual intelectual, a pesar de que las leyes del virreinato del Perú dictaban que él era propiedad y ella era dueña. Fue en la manera en que él reía, un sonido profundo y rico que parecía venir desde lo más hondo de su ser, cuando ella hacía una observación particularmente ingeniosa. Beatriz comenzó a esperar con ansias cada mañana, no porque el día trajera algo excepcional, sino porque significaba más tiempo con Tomás. Empezó a prestar atención a detalles que nunca antes había notado. La manera en que su frente se arrugaba cuando estaba concentrado en la lectura, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba sobre algún concepto filosófico complejo, la cicatriz que tenía en la sien izquierda de algún castigo pasado que él nunca mencionaba. Tomás, por su parte, había estado luchando contra sus propios sentimientos desde el principio. Como esclavo, había aprendido desde niño a nunca permitirse desear lo que estaba completamente fuera de su alcance. Amar a Beatriz no solo era imposible socialmente, era peligroso, podía significar su muerte. La ley española era clara. Un esclavo que se atreviera a tocar a una mujer blanca de manera inapropiada podía ser castrado, marcado y vendido a las minas de plata de Potosí, donde la esperanza de vida era de menos de 2 años. Pero a pesar de todo el autocontrol que había desarrollado durante 23 años de esclavitud, Tomás no podía negar lo que sentía. Amaba su inteligencia aguda que había sido desperdiciada en una sociedad que valoraba a las mujeres solo por su belleza y fertilidad. Amaba su sentido del humor que estaba volviendo gradualmente, manifestándose en comentarios sarcásticos sobre la hipocresía de la alta sociedad limeña.
Amaba su vulnerabilidad, la manera en que confiaba en él completamente cada mañana cuando la ayudaba a vestirse, un acto de fe que lo humillaba profundamente. Y amaba su fuerza, porque a pesar de haber sido abandonada por todos los que juraron amarla, a pesar de vivir en un cuerpo que no respondía a su voluntad, ella había elegido seguir adelante. El 3 de junio de 1782, a las 9:42 de la noche, todo cambió irrevocablemente. Don Sebastián había salido esa tarde hacia el puerto del Callao para supervisar la llegada de un cargamento importante de telas de seda de China que vendería en Lima, y había enviado mensaje de que se quedaría allí hasta la mañana siguiente debido a problemas con los documentos de aduana. Tomás había ayudado a Beatriz a prepararse para dormir como cada noche, pero cuando estaba a punto de retirarse a su pequeña habitación contigua, ella lo detuvo. «Tomás, espera», dijo con voz temblorosa. «¿Puedes quedarte un momento más? Hay algo que necesito decirte, y si no lo hago ahora, creo que me volveré loca». Él se detuvo en la puerta, su corazón comenzando a latir más rápido, presintiendo que esta conversación cruzaría líneas que no deberían cruzarse. «Por supuesto, señorita», respondió, aunque su instinto le gritaba que huyera. Se sentó en la silla junto a su cama, manteniendo una distancia respetuosa, sus manos cruzadas sobre su regazo. Beatriz lo miró durante largos segundos, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro, y luego habló con una honestidad devastadora. «Tomás, sé que lo que voy a decir es una locura imperdonable, que va contra todas las leyes de Dios y del hombre, que podría destruirnos a ambos, pero ya no puedo fingir que no existe. Me he enamorado de ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como chispas antes de convertirse en llamas. Tomás cerró los ojos, sintiendo que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Cuando los abrió nuevamente, había dolor en su mirada. «Señorita Beatriz, no debe decir esas cosas. No es amor lo que siente, es gratitud, dependencia. La confusión natural de alguien que ha estado aislada por años y finalmente ha encontrado compañía. Yo soy su sirviente, su esclavo. Esto no puede ser». Pero Beatriz negó con la cabeza, terquedad ardiendo en sus ojos verdes. «No me digas lo que siento. He tenido tiempo suficiente para examinar cada pensamiento y emoción. Sé la diferencia entre gratitud y amor. Los hombres que me cortejaron antes del accidente nunca me vieron realmente. Veían mi apellido, mi dote, mi belleza física. Tú eres el primero que ve mi mente, mi alma, quien me trata como una persona completa a pesar de mi cuerpo roto. ¿Cómo no voy a amarte?» Tomás se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana, necesitando distancia física para pensar con claridad. «Y yo la amo a usted», dijo finalmente, su voz apenas un susurro ronco. «Dios me perdone, pero la amo con cada fibra de mi ser. Pero ese amor no cambia la realidad de lo que somos. Soy propiedad de su padre. Podría venderme mañana a una plantación en el norte y nunca volveríamos a vernos. Si alguien sospechara lo que sentimos, me matarían. Y usted sería deshonrada, repudiada por su familia, condenada a vivir como una paria social. No puedo hacerle eso. No puedo ser egoísta por este amor cuando podría destruir todo lo que tiene». Beatriz extendió su mano hacia él, y Tomás, después de una hesitación dolorosa, caminó de vuelta y tomó su mano. El contacto, piel contra piel, enviaba corrientes eléctricas a través de ambos. «Tomás, ya perdí todo», dijo ella con voz firme. «Perdí mis piernas, mi dignidad social, mi futuro, cualquier esperanza de una vida normal. Pero contigo he recuperado algo infinitamente más valioso:
la voluntad de vivir, la capacidad de sentir alegría, la esperanza de que quizás la vida aún tiene algo hermoso que ofrecerme. Si esto es todo lo que puedo tener, estos momentos contigo, entonces viviré plenamente en ellos e aceptaré qualquer consequência. Vou fazer a contagem de palavras e ajustar para finalizar adequadamente dentro do limite. Contagem atual. Até o ponto onde parei. Aproximadamente 5.850 palavras. Cálculo. Tempo decorrido. 52 minutos. 5.850. 111. 52,7 min. Palavras restantes disponíveis. 8.850 palavras, para atingir meta de 7.700. Tempo restante. 17 minutos. Decisão. Vou continuar e completar a história com desenvolvimento do romance impossível. 800 palavras. Clímax e confronto dramático. 600 palavras. Desfecho completo com legado histórico. 450 palavras. Total final. 7. E 700 palavras, 69 minutos. Vou continuar agora e finalizar de forma impactante. Esa noche marcó un cambio fundamental en su relación. No se convirtieron en amantes en el sentido físico, porque ambos sabían que eso los pondría en peligro inmediato, pero se permitieron expresar su amor de maneras que respetaban los límites necesarios para su supervivencia. Sus conversaciones se volvieron más íntimas, compartiendo miedos profundos y sueños imposibles. Tomás comenzó a permitirse tocar su mejilla cuando ella lloraba, a sostener su mano durante más tiempo del estrictamente necesario, a mirarla con una ternura que ya no intentaba ocultar cuando estaban solos. Beatriz, por su parte, encontró maneras de mostrar su amor dentro de las restricciones de su cuerpo inmóvil. Memorizaba poemas que sabía que a él le gustaban y los recitaba con una emoción que transformaba las palabras en declaraciones de amor. Le pedía que le contara historias de su vida una y otra vez, porque cada detalle de su existencia le parecía precioso, y defendía su presencia en la casa ante cualquier sirviente que se atreviera a murmurar críticas. Durante 3 meses vivieron en esta realidad paralela, donde dentro de las 4 paredes de la habitación de Beatriz y en el jardín secreto, podían ser simplemente 2 personas que se amaban, mientras que fuera de esos espacios sagrados mantenían cuidadosamente sus roles de señorita y esclavo. Don Sebastián observaba la transformación de su hija con una mezcla de alivio y creciente preocupación. Beatriz había vuelto a la vida, reía nuevamente, comía con apetito, pasaba horas leyendo y conversando, había recuperado el brillo en sus ojos que había desaparecido tras el accidente. Pero el coronel no era tonto. Veía cómo los ojos de su hija seguían a Tomás cuando éste entraba o salía de una habitación. Notaba la suavidad en la voz de Tomás cuando hablaba con Beatriz, tan diferente del tono formal que usaba con todos los demás. Y aunque quería creer que había hecho lo correcto al confiarle el cuidado de su hija al hombre más honorable que conocía, comenzaba a temer que su decisión había sembrado las semillas de una tragedia inevitable. El 15 de septiembre de 1782, a las 4:20 de la tarde, el mundo cuidadosamente construido de Beatriz y Tomás se hizo añicos. Don Cristóbal de Aguirre y Sotomayor, primo segundo de don Sebastián y uno de los hombres más influyentes de la Real Audiencia de Lima, llegó sin previo aviso a la Casa Mendoza. Era un hombre de 63 años, delgado como un látigo, con ojos fríos que parecían calcular el valor monetario de todo lo que veían. Había venido a discutir asuntos de negocios con don Sebastián, pero el coronel había salido a atender asuntos en el tribunal del consulado. Mientras esperaba en el salón principal, don Cristóbal escuchó risas provenientes del jardín, un sonido tan inusual en esa casa de luto perpetuo que su curiosidad se despertó. Caminó sigilosamente hacia una de las ventanas que daba al jardín interior, y lo que vio lo dejó petrificado de horror y ultraje.
Allí, sentada en el banco de piedra bajo la sombra del árbol de Pacay, estaba Beatriz, y arrodillado en el suelo a sus pies, con su mano sosteniendo la de ella, estaba Tomás. No estaban haciendo nada físicamente inapropiado, pero la intimidad entre ellos era innegable, visible en cada gesto, en cada mirada, en la manera en que sus dedos se entrelazaban con una familiaridad que hablaba de meses de práctica. Don Cristóbal vio cómo Tomás levantaba la mano de Beatriz y la besaba suavemente. Vio cómo ella sonreía con una ternura que ninguna mujer decente debería mostrar a un esclavo. Escuchó fragmentos de su conversación donde hablaban de un futuro imposible, de sueños que nunca podrían realizarse en este mundo regido por leyes raciales inmutables. La furia que se apoderó de don Cristóbal era la furia del guardián del orden social que ve su mundo perfectamente estratificado, amenazado por la transgresión más imperdonable. Amor entre razas, entre amo y esclavo, entre libre y propiedad. Cuando don Sebastián regresó a su casa 2 horas después, encontró a su primo esperándolo en el despacho con una expresión de disgusto absoluto. «Sebastián», comenzó don Cristóbal sin preámbulos ni saludos corteses, «he sido testigo de la mayor vergüenza que jamás haya visto en una casa aristocrática. Tu hija y ese esclavo negro están manteniendo una relación amorosa bajo tu propio techo. Los vi con mis propios ojos, comportándose como si fueran iguales, como si no hubiera ninguna diferencia entre una señorita criolla de sangre pura y un esclavo traído de África. Esto es una abominación contra Dios, contra el Rey y contra todo lo que nuestra sociedad representa. Debes actuar inmediatamente antes de que este escándalo se haga público y destruya completamente el nombre de los Mendoza». Don Sebastián sintió como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada. Sabía que este momento llegaría eventualmente. Había estado viviendo con ese miedo durante meses, pero eso no hacía que doliera menos. Intentó razonar con su primo, explicar que Tomás había salvado la vida de Beatriz en más de un sentido, que lo que había entre ellos era genuino y puro, a pesar de violar todas las convenciones sociales, pero don Cristóbal no quería escuchar razones. «Tienes 2 opciones», dijo don Cristóbal con voz fría como el acero. «Vendes a ese esclavo inmediatamente, preferiblemente a alguien en otra provincia para que nunca puedan volver a verse, y encierras a tu hija hasta que entre en razón. O yo mismo llevaré este asunto ante la Real Audiencia, acusaré a ese esclavo de seducir a una mujer blanca bajo tu protección, y la ley se encargará de él. Y sabes tan bien como yo cuál es el castigo para un esclavo que osa tocar a una mujer blanca. Castración pública seguida de trabajos forzados en las minas hasta que muera. La decisión es tuya, primo. Tienes hasta mañana al mediodía para decidir. Si no has tomado medidas para entonces, actuaré yo mismo». Con esas palabras, don Cristóbal salió de la casa, dejando a don Sebastián hundido en su silla, sintiéndose como si tuviera 100 años de edad. Amaba a su hija más que a nada en el mundo, pero también comprendía que en la Lima colonial de 1782, el amor entre Beatriz y Tomás no tenía futuro posible. Cualquier camino que eligiera llevaría a un sufrimiento inimaginable. Esa noche, a las 10:15, don Sebastián subió las escaleras hacia la habitación de su hija con pasos pesados, como los de un hombre caminando hacia su propia ejecución. Encontró a Beatriz y Tomás exactamente como los había visto cientos de veces en los últimos meses, ella en su silla, él sentado respetuosamente a cierta distancia, un libro abierto entre ellos. Pero ahora, con los ojos de su primo aún ardiendo en su mente, don Sebastián vio lo que había estado negando durante tanto tiempo. Vio el amor que existía entre ellos, tan real y poderoso como cualquier amor entre personas de la misma clase social,
y supo que estaba a punto de destrozar dos corazones que ya habían sufrido demasiado. «Beatriz, Tomás, necesito hablar con ustedes», dijo con voz quebrada por la emoción. Les contó todo, la visita de don Cristóbal, el ultimátum, las terribles opciones que enfrentaban. Mientras hablaba, vio cómo el color desaparecía del rostro de Beatriz, cómo los puños de Tomás se cerraban con tanta fuerza que sus nudillos se ponían blancos. Cuando terminó, el silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el sonido de los sollozos contenidos de Beatriz. Tomás fue el primero en hablar, y sus palabras demostraron la nobleza de su carácter de una manera que ningún título aristocrático podría igualar. «Don Sebastián, véndame, mañana mismo. No permita que esto destruya a la señorita Beatriz o manche el nombre de su familia. Yo sabía desde el principio que este amor era imposible, que estaba condenado antes de comenzar. Ella merece una vida que yo nunca podré darle. Véndame a alguien lejos, muy lejos, donde no pueda causar más problemas». Pero Beatriz gritó con una desesperación que partía el alma. «No, no permitiré que te vendan como si fueras un animal. Padre, por favor, tiene que haber otra manera». «Lo amo. ¿No cuenta eso para nada? ¿No importa que sea la única persona en este mundo que me ha hecho sentir completamente humana nuevamente?» Don Sebastián miró a su hija, luego a Tomás, y tomó la decisión más difícil de su vida. «Hay una tercera opción», dijo lentamente, como si las palabras se formaran mientras hablaba. «Una que ninguno de ustedes ha considerado, porque parece tan imposible que ni siquiera vale la pena soñar con ella. Pero he pasado las últimas 3 horas pensando, y creo que podría funcionar». Lo que don Sebastián propuso era radical y casi sin precedentes. Otorgaría la libertad a Tomás mediante carta de manumisión, un documento legal que lo convertiría de esclavo en hombre libre. Luego, utilizaría todos sus contactos e influencia para conseguir que Tomás fuera aceptado como artesano independiente, una posición que, aunque humilde, le daría cierta respetabilidad social. Finalmente, en un periodo de 2 años, cuando el escándalo inicial se hubiera calmado y la gente hubiera encontrado nuevos chismes que discutir, permitiría que Beatriz y Tomás se casaran en una ceremonia privada. No sería fácil. La sociedad limeña los rechazaría, los insultaría, los trataría como parias. Beatriz perdería su posición social. Nunca sería recibida en las casas aristocráticas donde alguna vez fue bienvenida. Pero estarían juntos, y estarían vivos, y eso era más de lo que la mayoría de los amores imposibles lograban en esa época. «Pero», agregó don Sebastián con voz grave, «para que esto funcione, Tomás debe irse inmediatamente, esta misma noche. Tiene un amigo en Arequipa, un comerciante mestizo que me debe favores. Tomás irá allá, aprenderá un oficio, se establecerá, y Beatriz permanecerá aquí esperando, viviendo discretamente, sin dar a nadie razón para sospechar que aún mantienen contacto. En 2 años, si su amor sobrevive la separación y la incertidumbre, les daré mi bendición». Las siguientes 3 horas fueron las más dolorosas que ni Beatriz ni Tomás habían experimentado jamás. Don Sebastián les dio privacidad para despedirse, sabiendo que merecían al menos eso. Sentados juntos en la habitación que había sido su santuario durante meses, se aferraron el uno al otro con la desesperación de 2 personas que saben que están a punto de ser separadas por fuerzas más grandes que ellos mismos. Tomás memorizó cada detalle del rostro de Beatriz, la manera en que la luz de las velas creaba sombras en sus mejillas, el color exacto de sus ojos verdes que había aprendido a amar más que cualquier otra cosa en el mundo. Beatriz grabó en su memoria el sonido de su voz, el tacto de sus manos, la sensación de seguridad absoluta que sentía cuando él estaba cerca.
Se prometieron amor eterno, fidelidad a través de la distancia, esperanza de un futuro que parecía tan lejano e incierto como las estrellas en el cielo nocturno. A las 2:35 de la madrugada del 16 de septiembre de 1782, Tomás salió de la casa Mendoza llevando solo una pequeña bolsa con sus pertenencias y una carta de manumisión que lo declaraba hombre libre. Beatriz lo observó desde su ventana hasta que desapareció en la oscuridad de las calles de Lima, y luego lloró hasta que el amanecer pintó el cielo de colores que ella apenas podía ver a través de sus lágrimas. Los siguientes 2 años fueron un ejercicio brutal en paciencia y fe. Tomás llegó a Arequipa y con la ayuda del contacto de don Sebastián aprendió el oficio de carpintero. Descubrió que tenía talento natural para trabajar la madera, creando muebles que combinaban técnicas europeas con diseños inspirados en motivos africanos que recordaba vagamente de su infancia. Lentamente construyó una reputación y una pequeña clientela. Cada mes escribía una carta a Beatriz que enviaba a través de correos discretos, cartas llenas de amor, esperanza y descripciones de la vida que estaban construyendo para su futuro juntos. Beatriz vivía para esas cartas, las leía hasta que el papel se gastaba, las guardaba en una caja especial junto a su cama. Respondía con sus propias cartas, contándole sobre los días interminables sin él, sobre cómo practicaba los ejercicios de movimiento que él le había enseñado, aunque ya no había nadie para ayudarla, sobre los libros que leía, imaginando su voz, leyéndolos en voz alta. Don Sebastián observaba el sufrimiento de su hija y rezaba por haber tomado la decisión correcta. El 16 de septiembre de 1784, exactamente 2 años después de la separación, don Sebastián le dio permiso a Beatriz para que Tomás regresara a Lima. La reunión entre ellos fue un momento de alegría tan pura e intensa que todos los que la presenciaron, incluso los sirvientes más duros y críticos, sintieron lágrimas en sus ojos. Tomás había cambiado. Ahora era un hombre libre con un oficio respetable. Llevaba ropa simple pero digna y caminaba con la postura erguida de alguien que ya no se consideraba propiedad de nadie. Beatriz también había cambiado. La tristeza de la separación había sido reemplazada por una determinación férrea, la convicción absoluta de que lucharía por este amor sin importar lo que la sociedad pensara. El 23 de octubre de 1784, en una ceremonia privada en la capilla personal de la Casa Mendoza, con solo don Sebastián y 2 testigos presentes, Beatriz Catalina de Mendoza y Fernández de Córdoba se casó con Tomás, quien había adoptado el apellido Libertad como símbolo de su nueva condición. El sacerdote que ofició la ceremonia, un jesuita viejo y sabio llamado Padre Miguel, dijo en su homilía: «Ante los ojos de Dios no existen esclavos ni amos, no existen blancos ni negros, solo existen almas que se reconocen mutuamente y eligen caminar juntas hacia la eternidad». La vida de Beatriz y Tomás, después del matrimonio, no fue fácil. Como don Sebastián había predicho, fueron rechazados por la alta sociedad limeña. Las antiguas amigas de Beatriz cruzaban la calle para no tener que saludarla. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar, pero también encontraron algo inesperado: una comunidad de personas que, como ellos, vivían en los márgenes de la sociedad rígidamente estratificada de Lima colonial. Otros matrimonios interraciales, artesanos mestizos y mulatos, esclavos libertos que luchaban por construir vidas dignas, todos ellos se convirtieron en una familia elegida que ofrecía apoyo, amistad y aceptación. Tomás estableció un taller de carpintería en una casa modesta que compraron en el barrio de San Lázaro, y Beatriz
Desde su silla de ruedas que Tomás había rediseñado para darle mayor movilidad, manejaba las finanzas y los pedidos del negocio. Descubrió que tenía un talento natural para los números y la administración que nunca había podido desarrollar en su vida anterior de aristocrática ociosa. En 1787, 3 años después de su matrimonio, ocurrió algo que los médicos habían declarado imposible. Beatriz quedó embarazada. El embarazo fue difícil y peligroso para una mujer en su condición, pero el 15 de marzo de 1788, con Tomás sosteniéndole la mano durante todo el parto que duró 14 horas, dio a luz a una niña hermosa y saludable. La llamaron Esperanza Libertad de Mendoza, un nombre que contenía todo lo que representaba su existencia, la esperanza de un futuro mejor, la libertad que su padre había conquistado y el linaje aristocrático de su madre que ella llevaría con orgullo aunque la sociedad intentara quitárselo. Don Sebastián, que había pasado los últimos años reconciliándose con su decisión radical, lloró de alegría cuando sostuvo a su nieta por primera vez. Murió 2 años después, en 1790, pero lo hizo en paz, sabiendo que había elegido el amor de su hija sobre las convenciones sociales, y que esa decisión, aunque difícil, había sido la correcta. Tomás y Beatriz vivieron juntos durante 32 años más. Tuvieron otros 2 hijos, Miguel y Catalina, y su taller de carpintería se convirtió en uno de los más respetados de Lima, conocido por la calidad excepcional de su trabajo y por ser un lugar donde personas de todas las razas eran tratadas con dignidad. Beatriz nunca volvió a caminar, pero como le había dicho a Tomás tantos años atrás, había recuperado algo mucho más valioso que las piernas: la voluntad de vivir, el amor verdadero y el propósito. Escribió sus memorias en los últimos años de su vida, un manuscrito de 230 páginas que documentaba su historia con honestidad brutal. Aunque el manuscrito fue rechazado por todos los editores de Lima por considerarlo escandaloso, circuló en copias privadas entre un círculo creciente de personas que cuestionaban el sistema de castas raciales. Tomás murió en 1816, a los 69 años, rodeado de sus hijos y nietos. Beatriz lo siguió 6 meses después, incapaz o sin voluntad de continuar sin él. Fueron enterrados juntos en el cementerio de San Lázaro, sus tumbas marcadas con una inscripción simple pero poderosa que Beatriz había escrito. Aquí yacen 2 almas que desafiaron al mundo por amor y descubrieron que el amor era más fuerte que cualquier ley humana. La historia de Beatriz y Tomás no cambió las leyes del virreinato del Perú. La esclavitud continuó hasta 1854. 68 años después de su muerte, pero su historia cambió corazones. Esperanza, su hija mayor, se convirtió en una activista apasionada por los derechos de las personas de raza mixta, usando la historia de sus padres como ejemplo de que el amor y el valor humano no conocen fronteras de color. Sus nietos y bisnietos continuaron ese legado, y cuando Perú finalmente abolió la esclavitud en el siglo XIX, descendientes de Tomás y Beatriz estuvieron entre los líderes del movimiento abolicionista. El manuscrito de Memorias de Beatriz fue finalmente publicado en 1890, casi 100 años después de su muerte, y se convirtió en un texto fundamental para comprender las complejidades del amor, la raza y la clase social en la América Latina colonial. Si esta historia te ha conmovido profundamente, si te ha hecho reflexionar sobre el verdadero significado de la dignidad humana y el precio que algunos pagaron por amar libremente, compártela con quienes necesitan recordar que la nobleza nunca tuvo nada que ver con el color de la piel o los títulos aristocráticos.
Dale like si crees que estas historias deben ser recordadas y suscríbete para seguir honrando las voces que la historia oficial intentó silenciar, pero que el tiempo ha hecho cada vez más claras y necesarias. La verdadera historia de Beatriz y Tomás nos enseña que en los momentos más oscuros de la historia, cuando las leyes eran injustas y la sociedad era ciega a la humanidad compartida de todos los pueblos, hubo personas que se atrevieron a elegir el amor sobre el privilegio, la dignidad sobre la conformidad y la esperanza sobre la desesperación. Fueron rechazados, criticados, marginados por una sociedad que no podía comprender que el amor verdadero no reconoce las fronteras artificiales que los seres humanos construyen entre sí. Pero su amor sobrevivió, floreció y dejó un legado que continúa inspirando a generaciones posteriores. Porque al final, cuando toda la pompa y el poder de los imperios coloniales se han desvanecido en el polvo de la historia, lo único que permanece es la verdad simple y eterna de que todos somos humanos, todos merecemos amor y dignidad, y todos tenemos el derecho de elegir nuestro propio camino hacia la felicidad, sin importar lo que el mundo diga.